Capítulo 5. Las invitaciones. El instituto ya no era el purgatorio, ahora había mudado en el mismísimo infierno. Tormento y fuego. Sí, ambos me acompañaban allá donde iba. Lo hacía todo como se esperaba de mí. Ninguna I sin su punto, ninguna T sin su cruz. Nadie podría acusarme de eludir mis responsabilidades. Para complacer a Esme y proteger a los demás, me quedé en Forks. Retomé mi antigua rutina. No cazaba más que el resto, acudía al instituto a diario y me hacía pasar por humano. Aplicaba el oído a cualquier pensamiento relativo a los Cullen. Nunca había novedades. La chica no compartió con nadie sus sospechas ni una palabra. Se limitó a repetir la misma historia. Yo estaba a su lado y la había apartado de la trayectoria de la furgoneta, hasta que los fisgones se aburrieron y dejaron de pedir más detalles. No había peligro. Mi precipitado acto no había perjudicado a nadie, salvo a mí. Estaba decidido a alterar el futuro. Tal vez no fuera la aspiración menos ambiciosa del mundo, pero era la única alternativa con la que me veía capaz de vivir. Alice sostenía que yo carecía de la capacidad de autocontrol necesaria para mantenerme alejado de la chica. Le demostraría que se equivocaba. Pensé que el primer día sería el más complicado. Antes de que terminaran la jornada, estaba seguro de haber acertado. Por desgracia, me equivocaba. Iba a herir los sentimientos de la chica y eso me entristecía. Me consolaba pensando que su dolor sería poco más que un pinchazo, apenas el insignificante aguijón del rechazo, comparado con el mío. Bella era humana e intuía que yo era algo distinto, un engendro aterrador, un error. Con toda probabilidad, cuando yo le ignorara y fingiera que no existía, ella experimentaría más alivio que dolor. «Hola, Edward», me saludó el primer día después del accidente en clase de biología. Empleó un tono afable, amistoso, un giro de 180 grados respecto a la última vez que habíamos hablado. ¿Por qué? ¿Cómo debía interpretar ese cambio? Había olvidado lo sucedido, o concluido tal vez que la imaginación le había jugado una mala pasada. ¿Me habría perdonado por incumplir la promesa de contarle la verdad? Las preguntas me quemaban como la sed que me asaltaba con cada respiración cuando ella estaba cerca. Solo un instante para mirarla a los ojos, lo suficiente para buscar en ellos las respuestas. No podía permitirme ni siquiera eso. No si estaba decidido a cambiar el futuro. Giré levemente la barbilla hacia ella sin despegar la vista de la parte frontal del aula. Asentí una vez y volví la cara al frente. Fue la última vez que me dirigió la palabra. Por la tarde, tan pronto como terminaron las clases, y di mi interpretación por concluida. Corrí en dirección a Seattle, igual que el día anterior. Tenía la sensación de que manejaba mejor el dolor cuando sobrevolaba la tierra, tan rápido que el paisaje a mi alrededor mudaba en un borrón verde. Aquella carrera pasó a formar parte de mi rutina diaria. ¿La amaba? No lo creía. Todavía no. Sin embargo, las imágenes del futuro atisbadas por Alice se habían grabado a fuego en mi retina y ahora comprendía lo cerca que estaba de enamorarme de Bella. Amarla sería igual que una caída, un acto que no requiere el menor esfuerzo. En cambio, resistirme a su amor era lo opuesto a caer. Me sentía como un mortal escalando un precipicio centímetro a centímetro, una tarea infinitamente ardua cuando tus fuerzas son exiguas. Transcurrió más de un mes y cada día me costaba más sostener mi decisión. No podía entenderlo. Seguía esperando el día en que superara el dolor, en que éste se tornara más llevadero o se estabilizara al menos. Esto debía ser a lo que se refería Alice cuando predijo que no podría mantenerme alejado de la chica. Había entrevisto la escalada del dolor. Sin embargo, yo podía con ese sufrimiento. No destruiría el futuro de Bella. Si estaba destinado a amarla, ¿acaso evitarla no era el mayor acto de amor por su propio bien? Ahora bien, esquivarla ponía a prueba mis capacidades. Podía fingir que no estaba y no volverme nunca a mirarla. Podían fingir que no me interesaba.
pero lo cierto era que seguía pendiente de cada soplo de aire que aspiraba, de cada palabra que pronunciaba. No podía mirarla con mis ojos, así que la observaba a través de los ojos ajenos. La gran mayoría de mis pensamientos giraba en torno a ella como si fuera el centro de gravedad de mi mente. Mientras este infierno proseguía, clasifiqué mis tormentos en 4 categorías. Las 2 primeras las conocía bien, su aroma y su silencio, o más bien, por responsabilizarme de ellos como correspondía, mi sed y mi curiosidad. La sed era el más primario de mis suplicios. Me había acostumbrado a no respirar en absoluto en clase de biología. Por supuesto, siempre había excepciones, cuando debía responder a una pregunta y necesitaba el aliento para hablar. Cada vez que paladeaba el aire en torno a ella, me sentía igual que el primer día. Fuego, necesidad y una violencia brutal que pugnaba por ser liberada. Me costaba un esfuerzo enorme aferrarme mínimamente a la razón o a la fuerza de voluntad en esas ocasiones para no flaquear. E igual que aquel primer día, el monstruo que había en mí rugía casi a flor de piel. La curiosidad era el más constante de mis tormentos. La pregunta jamás abandonaba mi mente. ¿Qué estará pensando ahora? Cada vez que la oía suspirar, cuando jugueteaba con un mechón de cabello con aire distraído, cuando dejaba caer los libros contra el pupitre con más fuerza de lo habitual, cuando entraba corriendo porque llegaba tarde, cada vez que golpeteaba el pie contra el suelo de pura impaciencia, cada uno de los gestos que atisbaba por el rabillo del ojo, se me antojaban un misterio enloquecedor cuando hablaba con los otros compañeros humanos. Yo analizaba sus palabras una por una, su tono de voz. ¿Estaba expresando sus verdaderos pensamientos o solo decía lo que creía que era correcto? A menudo tenía la sensación de que se esforzaba en decir lo que su interlocutor esperaba de ella, y eso me recordaba a mi familia y a nuestra función cotidiana. Nosotros fingíamos mejor que ella. Sin embargo, ¿por qué habría ella de interpretar un papel? Era una de ellos, una adolescente humana, aunque de vez en cuando no se comportaba como tal. Por ejemplo, cuando el señor Banner propuso un trabajo en equipo para la asignatura de biología, tenía por costumbre dejar que los alumnos formaran los grupos. Como siempre sucedía ante este tipo de proyectos, los más osados de entre los estudiantes que aspiraban a sacar nota, Beth Dawes y Nicholas Lagari, corrieron a preguntarme si quería trabajar con ellos. Expresé mi asentimiento encogiéndome de hombros. Sabían que ejecutaría mi parte a la perfección y la suya, si acaso no la terminaban. No me sorprendió que Mike se emparejase con Bella. Lo que no me esperaba fue la insistencia de Bella en incluir a un tercer miembro en el grupo, Tara Galvas. Por lo general, el señor Banner le tocaba integrar a Tara en un grupo ya constituido. La chica mostró más sorpresa que complacencia cuando Bella le tocó el hombro y le preguntó con torpeza si quería trabajar con ella y con Mike. Bueno, fue la respuesta de Tara. Cuando regresó a su asiento, Mike cuchicheó. Es una colgada, no hará nada, creo que va a suspender biología. Bella negó con la cabeza y respondió en susurros. No te preocupes, yo completaré su parte si la deja a medias. La respuesta no tranquilizó a Mike. ¿Y por qué ibas a hacer eso? Era la misma pregunta que yo me moría por formularle, aunque no en el mismo tono. Tara, efectivamente, iba a suspender biología. El señor Banner estaba pensando en ella en ese instante, sorprendido y conmovido por la decisión de Bella. Nadie le concede nunca una oportunidad a esa niña. Qué gesto tan humano por parte de Bella. Es más amable que la mayoría de estos energúmenos. ¿Se había fijado Bella en que la clase tendía a marginar a Tara? No se me ocurría ninguna razón aparte de la bondad para tenderle la mano a aquella chica, en particular siendo Bella tan tímida. Consideré cuánto malestar le había provocado el gesto y concluí que seguramente más del que ningún otro humano presente habría estado dispuesto a afrontar por una desconocida. Teniendo en cuenta la capacidad de Bella para biología, me pregunté si la nota del trabajo libraría a Tara del suspenso, al menos en esa asignatura, y acerté de pleno. En otra ocasión, durante la comida, Jessica y Lauren estaban hablando del destino estrella en su lista de deseos. Jessica escogió Jamaica y Lauren contraatacó con la Costa Azul. Tyler metió baza y eligió Ámsterdam, pensando en el famoso Distrito Rojo, y los otros empezaron a meterse con él. Yo aguardaba ansioso por conocer la elección de Bella, pero antes de que Mike
que se sienta tras río por río, pudiera preguntarle sus preferencias, Eric mencionó con entusiasmo la Comic Con y la mesa al completo estalló en carcajadas. ¡Qué pringado!, cuchicheó Loren. Jessica soltó una risilla maliciosa. Sí, ¿verdad? Tyler puso los ojos en blanco. Nunca tendrás novia, le dijo Mike a Eric. La voz de Bella, en un volumen más alto del que solía permitir su timidez, se abrió paso entre el tumulto. Pues es un destino muy chulo. A mí también me gustaría ir. Mike reculó al instante. Bueno, algunos disfraces son guays. El de Leia, esclava, me encanta. Debería haber cerrado el pico. Jessica y Loren intercambiaron una mirada fugaz con el ceño fruncido. Puah, por favor, pensó Loren. Deberíamos ir, le propuso Eric a Bella emocionado. O sea, cuando tengamos dinero. La Comic Con en compañía de Bella, todavía mejor que ir solo. Bella se quedó descolocada un momento, pero atisbando de reojo la expresión de Loren, dobló la apuesta. Sí, ojalá, pero debe ser muy caro, ¿no? Eric empezó a calcular los precios de las entradas y de los hoteles frente a la posibilidad de dormir en el coche. Jessica y Loren retomaron su conversación anterior mientras Mike escuchaba desolado a Eric y a Bella. ¿Cuánto crees que se tarda en llegar? ¿2 días en coche o 3? Estaba preguntando Eric. Ni idea, respondió Bella. Bueno, ¿cuánto se tarda de aquí a Phoenix? Puedes hacer el viaje en 2 días, dijo ella con seguridad, si estás dispuesto a conducir 15 horas al día. San Diego debe estar un poco más cerca, ¿no? Por lo visto yo era el único que se había percatado de que Bella estaba representando un papel. Ah, sí, San Diego está más cerca, pero igualmente tardarás 2 días seguro. Saltaba a la vista que ni siquiera conocía la ubicación de la Comic Con. Únicamente había intervenido para impedir que se burlaran de Eric. El gesto hablaba en favor de su carácter. Siempre estaba añadiendo cualidades a mi lista, pero ahora nunca sabría qué destino habría escogido ella. Mike compartía mi insatisfacción, si bien parecía ajeno a los verdaderos motivos de ella. Bella acostumbraba a funcionar de ese modo. Nunca abandonaba su silenciosa zona de confort, salvo cuando percibía una necesidad en su entorno. Cambiar de tema cada vez que su círculo de amigos mortales discutían con excesiva crueldad. Dar las gracias a un profesor por la clase cuando lo veía desanimado, renunciar a su taquilla por otra más incómoda con el fin de que 2 amigos compartieran ubicación, esbozar cierto tipo de sonrisa que nunca iba destinada a sus alegres compañeros, sino tan solo a las personas que lo estaban pasando mal, pequeños detalles en los que sus conocidos o admiradores nunca parecían reparar. A través de estos gestos sin importancia, fui capaz de añadir la cualidad más trascendente a mi lista, la más reveladora de todas, tan sencilla como poco frecuente. Bella era buena, todas las demás convergían en esa, amable, humilde, altruista y valiente. Era buena de la cabeza a los pies, y nadie parecía ser consciente de ello aparte de mí, aunque Mike estaba tan pendiente de ella como yo, y ese era precisamente el más impensable de todos mis tormentos. Mike Newton. ¿Quién habría podido imaginar que un mortal tan mediocre y aburrido pudiera resultar tan molesto? Siendo justos, debería estarle agradecido. Mike inducía a hablar a Bella más que ninguna otra persona. Obtuve mucha información sobre ella a través de sus conversaciones, pero la cooperación del chico en mi proyecto de investigación únicamente servía para sacarme de quicio. Odiaba que fuera él su confidente. Quería ser yo. En parte me aliviaba saber que él nunca reparaba en sus pequeñas revelaciones, en sus lapsus. Mike no sabía nada de ella en realidad. Había creado una Bella inexistente en su mente, una chica tan mediocre como él. No se había fijado en el altruismo y la valentía que la distinguían del resto de los humanos. No percibía la sorprendente madurez de sus pensamientos cuando lo expresaba de viva voz. No percibía que cuando hablaba de su madre parecía un adulto hablando de un niño, y no a la inversa. Cariñosa, tolerante, con un toque de humor y un fiero sentimiento de protección. No notaba la paciencia que exudaba su voz cuando fingía interés en los incoherentes relatos del chico, ni tampoco intuía la bondad que denotaba esa paciencia. Sin embargo, todos estos descubrimientos, aunque útiles, no me ayudaron a encariñarme del chico. Su mirada posesiva sobre ella, como si fuera un objeto que atesorar, me irritaba tanto como las groseras fantasías que ella le suscitaba. Por si fuera poco, él se sentía cada día más seguro en su relación con Bella, ya que ella
parecía preferirlo por encima de otros que Mike consideraba sus rivales. Tyler Crowley, Eric Georgi e incluso de tanto en tanto yo mismo. De manera rutinaria, antes de que empezara la clase de biología, se acercaba a la mesa que yo compartía con Bella para charlar con ella, alentado por sus sonrisas. Solo eran sonrisas de cortesía, me decía a mí mismo. De todos modos, con frecuencia me divertía imaginando que lo estampaba de un revés contra la pared del fondo. Dudaba que eso acabase con su vida. Por lo general, Mike no me consideraba un rival. Después del accidente le había preocupado que la experiencia nos uniera de algún modo, pero obviamente había ocurrido todo lo contrario. En aquel entonces todavía le molestaba el hecho de que yo le dispensara a Bella un trato especial. Sin embargo, ahora me limitaba a ignorarla tan concienzudamente como al resto, y eso lo había empujado a confiarse. ¿Qué pensaba Bella ahora? Recibía con agrado las atenciones de Mike, y para terminar, el último de mis tormentos y el más doloroso, la indiferencia de Bella. Si yo la ignoraba, ella me pagaba con la misma moneda. Nunca más intentó hablar conmigo. Por lo que yo sabía, nunca volvió a pensar en mí siquiera. Esto podría haberme sumido en la desesperación, o aún peor, haberme empujado a romper mi decisión, de no haber sido porque de vez en cuando me miraba con tanta curiosidad como antes. Yo no lo veía por mí mismo, ya que no podía permitirme volver la vista hacia ella, pero Alice siempre nos advertía. Los otros seguían recelosos del peligro que la chica representaba. El hecho de que me observara de lejos mitigaba en parte el dolor. Por supuesto, probablemente no hiciera nada más que preguntarse qué clase de aberración era yo. Bella se va a quedar mirando a Edward dentro de un momento. Disimulad, dijo Alice un martes cuando corría el mes de marzo, y los demás se resolvieron en el asiento o desplazaron el peso de una pierna a otra. Yo tenía muy presente la frecuencia de esas miradas. Me complacía, aunque no debiera, que no disminuyera con el paso del tiempo. No sabía qué implicaba, pero me ayudaba a sentirme mejor. Alice suspiró. Ojalá... No vayas por ahí, Alice, le espeté entre dientes. Eso no va a pasar. Hizo un mohín. Alice estaba deseando entablar con Bella la amistad que había atisbado en su visión. De un modo extraño, añoraba a la chica que no conocía. Lo admito, eres más fuerte de lo que pensaba. El futuro es un caos de confusión otra vez. Espero que estés contento. Para mí tiene mucho sentido. Ella resopló con delicadeza. Intenté impedirle el acceso a mi mente, demasiado inquieto como para conversar. No estaba de muy buen humor. De hecho, estaba más tenso de lo que dejaba traslucir. Solo Jasper era consciente de mi crispación, pues su capacidad para intuir los estados de ánimo ajenos e influir en ellos le permitía percibir la tensión que yo emanaba. Sin embargo, él no entendía los motivos de mis cambios de humor, y como de todos modos yo siempre andaba enfuruñado esos días, no les concedía importancia. Hoy iba a ser un día complicado, más que el día anterior como solía suceder. Mike Newton le iba a pedir a Bella una cita. Pronto se celebraría el baile de primavera. En esta ocasión las chicas debían elegir a su pareja y él tenía grandes esperanzas de que Bella se lo pidiera. El hecho de que aún no lo hubiera hecho estaba mermando su confianza en sí mismo. Ahora se enfrentaba a una desagradable disyuntiva. Yo disfrutaba con su malestar más de lo que debería, porque Jessica Stanley acababa de invitarlo. Mike no quería aceptar ya que aún confiaba en ser el escogido de Bella, y declarado así vencedor sobre sus otros pretendientes de potencia, pero tampoco deseaba responder con una negativa por miedo a quedarse sin pareja. Jessica, dolida por las dudas de él y adivinando las razones de éstas, le enviaba dagas mentales a Bella. De nuevo sentí el impulso de interponerme entre ella y los desagradables pensamientos de su compañera. Ahora comprendía mejor ese instinto, pero el hecho de conocerlo lo tornaba aún más frustrante, si cabe, por no poder darle rienda suelta. ¿Cómo había acabado así? Estaba metido hasta las cejas en el mismo melodrama estudiantil que antes tanto despreciaba. Mike intentaba reunir valor mientras acompañaba a Bella al aula de biología. Yo escuchaba su debate interno conforme se acercaban. El chico era un pusilánime. Había esperado adrede a este baile
temeroso de expresar sus sentimientos antes de que ella hubiera insinuado sus preferencias. No quería colocarse en una posición vulnerable y había optado por dejar que fuera ella la que diera el primer paso. Cobarde. Volvió a sentarse sobre nuestra mesa, a sus anchas en esa situación tan familiar, e imaginé el crujido que haría su cuerpo cuando se le rompieran casi todos los huesos al estamparse contra la pared. Bueno, le dijo Bella con la mirada clavada en el suelo. Jessica me ha pedido que la acompañe al baile de primavera. Eso es estupendo, respondió ella de inmediato y con entusiasmo. Casi se me escapó una sonrisa mientras Mike procesaba el tono animado de Bella. El chico había esperado percibir consternación. Te vas a divertir un montón con ella. Él buscó a toda prisa la respuesta más adecuada. Bueno, titubeó y estuvo a punto de recular. Por fin se lanzó. Le dije que tenía que pensármelo. ¿Por qué? Preguntó ella. Percibí desaprobación en su voz, pero también un levísimo matiz de alivio. ¿Qué significaba eso? Una furia inesperada e intensa me obligó a cerrar los puños. Mike no notó el alivio. Se puso rojo como la grana. Por más que me enfureciera, la pregunta equivalía a una invitación abierta y miró de nuevo al suelo mientras hablaba. Me preguntaba si tal vez tenías intención de pedírmelo tú. Bella titubeó. En ese momento vi el futuro con tanta claridad que ni Alice me habría aventajado. La chica podía aceptar o rehusar la invitación inusual de Mike, pero en cualquier caso, algún día de estos respondería a alguien con un sí. Era encantadora e interesante, cualidades que no pasaban desapercibidas a los varones humanos, tanto si se conformaba con una persona de este deslucido grupo de estudiantes como si esperaba salir de Forks. Llegaría el día en que su respuesta sería afirmativa. Vi su vida como ya la había visualizado antes: universidad, carrera profesional, amor, matrimonio. La imaginé del brazo de su padre otra vez, vestida de blanco, la cara arrebolada de felicidad según avanzaba al son de la marcha nupcial de Wagner. El dolor que sentí mientras imaginaba este porvenir solo podía compararse a la agonía de transformación. No podía soportarlo, y no solo dolor, sino una rabia ciega. La furia me pedía a gritos algún tipo de desahogo físico. Aunque este chico insignificante e indigno no fuera la persona a la que Bella le diera el sí, ansiaba pulverizarle el cráneo con el puño, convertirlo en el embajador de quienquiera que fuese ese otro. No comprendía la emoción que estaba sintiendo, esa maraña de dolor, rabia, deseo y desesperación. Nunca antes había experimentado nada parecido. No podía darle nombre. Mike, creo que deberías aceptar la propuesta de Jess, respondió Bella en un tono amable. Las esperanzas de Mike se desmoronaron. En otras circunstancias me habría reído por dentro, pero estaba sumido en el estupor y el remordimiento por lo que el dolor y la furia acababan de hacer conmigo. Alice tenía razón. Yo no era lo bastante fuerte. Ahora mismo ella estaría viendo el futuro girar y retorcerse, desplomarse una vez más. ¿Se sentiría complacida de saber que había acertado? ¿Se lo has pedido ya a alguien?, preguntó Mike en tono hosco. Me miró de reojo, receloso por primera vez en varias semanas. Comprendí que estaba dejando entrever mi interés. Mi cabeza estaba inclinada hacia Bella. La envidia salvaje que emanaba de sus pensamientos, envidia de quienquiera que esta chica prefiriese por encima de él, puso nombre a mi emoción súbitamente. Estaba celoso. No, respondió ella con cierto tono de sorna. No tengo intención de acudir al baile. A través de la rabia y el rencor, experimenté alivio al escuchar sus palabras. Estaba mal. Era incluso peligroso considerar rivales a Mike y a los demás mortales interesados en Bella, pero debía reconocer que en eso se habían convertido. Nada más y nada menos. ¿Por qué?, preguntó Mike de mala manera. Me molestó que usara ese tono con ella. Reprimí un gruñido. Ese sábado voy a ir a Seattle, respondió ella. La curiosidad no fue tan atroz como lo habría sido antes. Ahora estaba decidido a averiguar las respuestas a todo. Descubriría las explicaciones que ocultaba esta nueva revelación. La voz de Mike adoptó un desagradable tono persuasivo. ¿No puedes ir otro fin de semana? Lo siento, pero no, replicó Bella con más brusquedad ahora. No deberías hacer esperar a Jessica más tiempo. Es de mala educación. Su preocupación por los sentimientos de Jessica avivó las llamas de mis celos. Saltaba a la vista que el viaje a Seattle no era sino una excusa para rehusar la invitación.
¿Se había negado únicamente por lealtad a su amiga? ¿Le sobraba generosidad para actuar así? ¿Le habría gustado aceptar o me estaba equivocando en mis suposiciones? ¿Estaría interesada en otra persona? Sí, tienes razón, musitó Mike, tan desmoralizado que casi sentí pena por él. Casi. Apartó la mirada de la chica, impidiéndome así contemplar el semblante de Bella en mi mente. No iba a tolerar aquello. Me volví para observar su rostro, yo mismo. Por primera vez en más de un mes, experimenté un intenso alivio al concederme permiso. La sensación debía de ser parecida a la de aplicar hielo a una quemadura reciente. Imaginé. Un súbito cese del dolor. Ella tenía los ojos cerrados, las manos abiertas contra los lados de la cara, los hombros recogidos en actitud defensiva. Sacudió muy ligeramente la cabeza, como si intentara ahuyentar algún pensamiento. Fue frustrante, fascinante. La voz del señor Banner la arrancó de sus cavilaciones y abrió los ojos despacio. Los volvió hacia mí al instante, quizás porque había notado los míos clavados en ella. Sostuvo mi mirada con la misma expresión perpleja que me había obsesionado durante tanto tiempo. No sentí remordimientos, culpa ni rabia en aquel momento. Sabía que volverían a asaltarme, y pronto, pero por ahora, por una vez, cabalgaba a lomos de un subidón extraño y tembloroso. Tenía la sensación de haber salido triunfante y no derrotado. Ella no desvió la vista, pese a que yo la observaba con una intensidad inapropiada mientras intentaba en vano leerle el pensamiento a través de sus líquidos ojos marrones. Rebosaban preguntas, más que respuestas. Veía el reflejo de mis propios ojos negros de sed. Habían pasado casi 2 semanas desde mi última cacería. No era el día ideal para flaquear. Sin embargo, la negrura de mis ojos no parecía asustarla. No apartó la mirada y un rubor suave, irresistiblemente atractivo, empezó a teñirle la piel. ¿Qué estás pensando? Estuve a punto de formular la pregunta en voz alta, pero en ese momento el señor Banner pronunció mi nombre. Busqué la respuesta correcta en su mente y dirigí una breve mirada en su dirección al tiempo que tomaba aire a toda prisa. El ciclo de Krebs. La sed me abrazaba la garganta, me crispaba los músculos y me llenaba la boca de veneno. Y cerré los ojos, haciendo esfuerzos por concentrarme a través del deseo de su sangre que rugía en mi interior. El monstruo, más fuerte que antes, estaba exultante. Acogía con los brazos abiertos ese futuro dual que le proporcionaba una probabilidad del 50% de conseguir aquello que le inspiraba un ansia tan brutal. El tercer futuro, tan endeble, que yo había tratado de construir mediante la mera fuerza de voluntad, se había desmoronado, destruido por unos vulgares celos, nada menos, y él estaba mucho más cerca de su objetivo. Los remordimientos y el sentimiento de culpa me quemaban ahora junto con la sed. Y si hubiera tenido la capacidad de fabricar lágrimas, ya estarían inundando mis ojos. ¿Qué había hecho? Consciente de que la batalla ya estaba perdida, no encontré razón para privarme de lo que quería. Me volví para contemplarla de nuevo. Ella se había escondido detrás de la melena, pero advertí que su mejilla estaba roja como la grana. Al monstruo le encantó su rubor. No buscó mi mirada esta vez, pero se retorció un mechón de pelo oscuro entre los dedos con ademán nervioso. Sus dedos delicados, su delgada muñeca, eran tan frágiles que tuve la sensación de que habría bastado mi aliento para quebrarlos. No debía ir por ahí. Ella era demasiado frágil, demasiado buena, demasiado valiosa para merecer esto. No podía permitir que mi vida colisionase con la suya, que la destruyese. No obstante, tampoco podía mantenerme alejado. Alice tenía razón en eso. El engendro que llevaba dentro sisió enfadado conforme yo me debatía. La hora escasa en su compañía pasó en un suspiro mientras yo vacilaba, atrapado entre la espada y la pared. Sonó el timbre, y ella empezó a recoger sus cosas sin mirarme. Su reticencia me decepcionó, pero tampoco podía esperar otra cosa. Mi manera de tratarla, desde el accidente, no tenía perdón. «¿Bella?», dije, incapaz de contenerme. Mi fuerza de voluntad yacía en añicos por el suelo. Ella vaciló antes de mirarme. Cuando volvió la vista hacia mí, su expresión era recelosa, suspicaz. Me recordé que tenía todo el derecho del mundo a desconfiar de mí, que debía hacerlo.
Esperó a que siguiera hablando, pero me limité a observarla con atención mientras intentaba interpretar su semblante. Aspiré bocanadas de aire a intervalos regulares, tratando de controlar la sed. ¿Qué? Preguntó por fin con tono cortante. ¿Me vuelves a dirigir la palabra? No tenía muy claro qué responder a eso. ¿Volví a dirigirle la palabra en el sentido que ella insinuaba? No, si podía evitarlo. Tendría que hacer lo posible para evitarlo. No, en realidad no, le dije. Ella cerró los ojos, un gesto que solo sirvió para complicar las cosas. Cortó mi mejor vía de acceso a sus sentimientos. Inspiró profundamente, despacio, sin abrir los ojos y por fin habló. Entonces, ¿qué quieres, Edward? Sin duda no se trataba de una conversación normal entre humanos. ¿Por qué estaba dispuesta a participar? Y ante todo, ¿cómo podía responderle? Con la verdad, decidí. A partir de ahora sería tan sincero con ella como pudiera. No quería merecer su recelo, por más que fuera imposible ganarme su confianza. Lo siento, le dije. Era una disculpa infinitamente más sincera de lo que ella sabría jamás. Por desgracia, solo podía ofrecerle disculpas por cuestiones nimias. Estoy siendo muy grosero, lo sé, pero de verdad que es mejor así. Abrió los ojos, todavía con una expresión cauta. No sé qué quieres decir. Intenté que mis palabras le transmitieran tanta prevención como se me permitía. Es mejor que no seamos amigos. Sin duda, eso ya lo había notado. Era una chica lista. Confía en mí. Entornó los ojos y recordé que ya le había dirigido esas mismas palabras en otra ocasión, justo antes de romper una promesa. Hice una mueca compungida cuando apretó los dientes con fuerza. Era obvio que ella también lo recordaba. Es una lástima que no lo descubrieras antes, replicó enfadada. Te habrías ahorrado todo ese pesar. La miré con perplejidad. ¿Qué sabía ella de la batalla que yo libraba por dentro? ¿Pesar? ¿Pesar por qué? Quise saber. Por no dejar que esa estúpida furgoneta me hiciera puré. Me quedé de piedra. ¿Cómo era posible que pensara eso? Salvarle la vida era lo único aceptable que había hecho desde que la conocí. Lo único de lo que no estaba avergonzado, que me inducía a dar gracias por mi existencia. Llevaba luchando por mantenerla con vida desde el primer instante en que capté su aroma. ¿Cómo podía dudar de mi única buena obra en todo este embrollo? ¿Crees que me arrepiento de haberte salvado la vida? Sé que es así, replicó. Su manera de interpretar mi conducta me enfureció. No sabes nada. Qué confusos e incomprensibles eran sus mecanismos mentales. No debía pensar como el resto de los mortales, en absoluto. Esa era la clave de su silencio mental. No se parecía en nada a los demás. Ella apartó el rostro con brusquedad, de nuevo apretando los dientes. Sus mejillas estaban enrojecidas, esta vez de rabia. Empujó los libros para amontonarlos, los recogió a toda prisa y se alejó hacia la puerta sin volverse a mirarme. Aún irritado como estaba, su enfado se las ingenió para paliar mi furia. No tenía muy claro por qué motivo hallaba su exasperación entrañable. Se alejó con la cabeza alta, sin mirar por dónde iba, y se le enganchó la bota en el borde de la puerta. Se le cayeron los libros al suelo, en lugar de inclinarse para recogerlos. Se irguió con rigidez, sin mirar abajo siquiera, como dudando de si merecía la pena recuperarlos. Nadie me estaba mirando. Me planté a su lado de un salto y recogí los libros antes de que hubiera tenido tiempo de examinar el estropicio. Empezó a inclinarse, me vio y se quedó de piedra. Le tendí los libros con cuidado de que mi gélida piel no rozara la suya. Gracias, dijo en tono hostil. No hay de qué. La irritación anterior se filtró en mi voz, pero antes de que pudiera carraspear y volver a intentarlo, ella se incorporó y se alejó ofendida hacia su siguiente clase. La observé hasta que su enfurecida figura se perdió de vista. La clase de español pasó en un suspiro. La señora Goff no me llamó la atención por estar distraído. Era consciente de que sabía más español que ella y me daba mucha libertad, de modo que pude pensar a placer. Así pues, no podía ignorar a la chica, eso saltaba a la vista. Ahora bien, ¿significaba eso que no tenía más remedio que aniquilarla? Ese no podía ser el único futuro viable.
Tenía que haber alguna otra alternativa, un punto intermedio. Me puse a pensar la manera. No presté demasiada atención a Emmet hasta poco antes de que terminara la clase. Ahora mismo estaba pensando en mí con curiosidad. Emmet no poseía demasiada intuición para captar los estados de ánimo ajenos, pero había percibido un cambio evidente en el mío. Se preguntaba qué habría sucedido para que se hubiera borrado de mi rostro el permanente resentimiento. Se había esforzado en definir el cambio y por fin había decidido que yo parecía esperanzado. ¿Esperanza? ¿Eso expresaba mi semblante? Medité la idea mientras nos dirigíamos al Volvo. Me preguntaba qué podría estar esperando yo con ilusión, exactamente. Sin embargo, no tuve demasiado tiempo para reflexionar. Sensible como era a los pensamientos sobre Bella, el sonido de su nombre en las mentes de los dos de esos humanos a los que en ningún caso debería considerar rivales captó mi atención. Tras conocer con gran satisfacción el fracaso de Mike, se disponían a abordarla. Eric ya había tomado posición, recostado contra la camioneta de ella donde no podría esquivarlo. Tyler seguía atrapado en clase, recibiendo las instrucciones para los deberes, y estaba desesperado por salir a toda prisa para interceptarla antes de que se le escapara. No me lo quería perder. «Espera aquí a los demás, ¿vale?», le murmuré a Emmet. Él me observó con suspicacia, pero se encogió de hombros y asintió. «El pobre ha perdido el juicio», pensó con sorna. Bella estaba saliendo del gimnasio y yo esperé donde no pudiera verme. Según se fue aproximando a la emboscada de Eric, salí andando en dirección a ella, ajustando la marcha para pasar por delante en el momento adecuado. Advertí cómo su cuerpo se crispaba cuando avistó al chico esperándola. Se quedó paralizada por un instante, pero luego se relajó y siguió avanzando. «Hola, Eric», lo saludó en tono amistoso. Fui presa de una inquietud repentina e inesperada. ¿Y si ese desgarbado adolescente de piel sembrada de acné le gustaba? Tal vez sus antiguos gestos de amabilidad hacia él no fueran del todo altruistas. Eric tragó saliva con dificultad y la nuez le bailó en el cuello. «Hola, Bella». Ella no pareció percatarse del nerviosismo del chico. «¿Qué hay?», preguntó al tiempo que abría la camioneta sin volverse a mirar la expresión asustada de Eric. «Me preguntaba si querrías venir al baile conmigo». Se le quebró la voz al final de la frase. Ella alzó la vista por fin. ¿Estaba perpleja o complacida? Eric no se atrevía a mirarla a los ojos, así que yo no podía ver su semblante en la mente del chico. «Creí que era la chica quien elegía», respondió aturdida. «Bueno, sí», admitió él en tono angustiado. Aquel adolescente penoso no me irritaba tanto como Mike Newton, pero aún así no logré hallar en mi interior ni un ápice de compasión por su angustia. No hasta que Bella le hubo respondido con voz amable. «Te agradezco que me lo pidas, pero ese día voy a estar en Seattle». Él ya estaba enterado. Pese a todo, se sintió decepcionado. «Oh», musitó, sin apenas atreverse a alzar los ojos más allá de la nariz de Bella. «Bueno, quizás la próxima vez». «Claro», accedió ella. A continuación se mordió el labio, como si se arrepintiera de haberle dejado un hueco para la esperanza. Eso me complació. Eric hundió los hombros y empezó a alejarse en dirección contraria a su propio coche, tan solo pendiente de marcharse de allí cuanto antes. Yo pasé junto a Bella en ese momento y la oí respirar aliviada. Me reí por lo bajo sin poder contenerme. Ella se giró a toda prisa, pero yo miraba al frente mientras hacía esfuerzos por evitar que la sonrisa asomara a mis labios. Tyler venía detrás de mí, casi corriendo en sus prisas por alcanzarla, antes de que subiera a su vehículo y se alejara. Era un chico atrevido y más seguro de sí mismo que los otros dos. Si había esperado todo este tiempo para abordar a Bella, era solo porque respetaba los derechos adquiridos de Mike. Yo quería que Tyler la alcanzara por 2 razones. Sí, como empezaba a sospechar, tanta atención estaba sacando a Bella de quicio. Quería disfrutar observando su reacción. Pero de no ser así, si la invitación de Tyler era la que ella estaba esperando, entonces también quería saberlo. Evalué a Tyler Crowley como si fuera mi rival, consciente de lo censurable de mi actitud. Me parecía un chico corriente hasta extremos tediosos. Pero ¿qué sabía yo de los gustos de Bella? Tal vez le gustaban los chicos normales. Me encogí angustiado ante la idea. Yo nunca sería un chico normal.
Qué necio por mi parte considerarme como candidato a su afecto. ¿Cómo podría ella encariñarse con alguien que era por defecto el villano de la historia? Bella era demasiado buena para un villano. Si bien debería haber permitido que ella escapara, mi inexcusable curiosidad me impedía hacer lo que estaba bien. De nuevo, pero ¿y si Tyler perdía ahora la oportunidad solo para hablar con ella más tarde, cuando yo no estuviera presente para conocer el resultado? Aparqué el Volvo en el estrecho camino de salida para cortarle el paso a Bella. Emmett y los demás se estaban acercando, pero él les había descrito mi extraño comportamiento y ahora caminaban despacio, mirándome con curiosidad y tratando de averiguar qué me traía entre manos. Observé a la chica por el espejo retrovisor. Ella fulminaba con la mirada la parte trasera de mi coche, sin buscar mis ojos. A juzgar por su expresión, habría dado algo por conducir un tanque en lugar de un Chevrolet oxidado. Tyler avanzó hacia su furgoneta y se puso a la cola tras ella. Dando gracias por mi inexplicable conducta, le hizo gestos para llamar su atención, pero Bella no lo vio. El chico aguardó un momento. Se apeó del coche y se obligó a caminar con tranquilidad hasta llegar a la ventanilla del pasajero. Golpeó el cristal con los nudillos. Ella dio un brinco sobresaltada y luego lo miró con desconcierto. Al cabo de un segundo bajó la ventanilla manualmente, al parecer con cierta dificultad. «Lo siento, Tyler», dijo en tono irritado. «El coche de los Cullen me tiene atrapada». Pronunció mi apellido en tono despectivo. «Oh, lo sé», respondió Tyler, sin dejar que el mal humor de la chica lo amilanase. «Solo quería preguntarte algo mientras estábamos aquí bloqueados». Esbozó una sonrisa arrogante. Me llenó de alegría que ella palideciese ante lo que obviamente venía a continuación. «¿Me vas a pedir que te acompañe al baile de primavera?», dijo él, sin considerar siquiera la posibilidad de un rechazo. «No voy a estar en el pueblo, Tyler», respondió ella, la irritación todavía palpable en su voz. «Ya, eso me dijo Mike». «Entonces, ¿por qué?», empezó a preguntar. Él se encogió de hombros. Tenía la esperanza de que fuera una forma de suavizarle las calabazas. Los ojos de Bella echaron chispas. Luego se enfriaron. «Lo siento, Tyler», dijo, aunque no parecía compungida en absoluto, «pero me voy de verdad». Dada su tendencia a poner las necesidades de los demás por delante de las propias, me sorprendió su inquebrantable determinación con relación a este baile. ¿De dónde salía? Tyler aceptó la excusa sin perder ni una pizca de aplomo. «Está bien, aún nos queda el baile de fin de curso». Regresó a su coche con esos andares arrogantes. Había hecho bien en quedarme a presenciar todo esto. La expresión horrorizada de Bella no tenía precio. Me informaba de algo cuya confirmación no debería haber buscado con tanta desesperación. No sentía nada por ninguno de esos mortales que tanto ansiaban conquistarla. Además, su semblante ahora mismo era con seguridad lo más divertido que había visto nunca. Mi familia llegó en ese momento, extrañada de encontrarme por una vez desternillándome de risa en lugar de fulminando con la mirada a todo aquel que cruzase conmigo. «¿Qué te hace tanta gracia?», quiso saber Emmett. Me limité a negar con la cabeza mientras Bella arrancaba el ruidoso motor con furia. De nuevo parecía estar deseando encontrarse a los mandos de un tanque. «Vamos», gruñó Rosalie con impaciencia. «Deja de hacer el idiota, si es que puedes». Sus palabras no me irritaron. Estaba demasiado entretenido, pero hice lo que me pedía. Nadie me dirigió la palabra durante el trayecto a casa. Yo seguía riendo entre dientes de tanto en tanto, recordando la cara de Bella. Según accedíamos al camino de entrada a toda velocidad, ahora que no había testigos, Alice echó por tierra mi buen humor. «Entonces, ¿ya puedo hablar con Bella?», preguntó de sopetón. «No», respondí lacónico. «No es justo. ¿A qué estamos esperando?» «Todavía no he tomado una decisión, Alice». «Lo que tú digas, Edward». Los dos destinos de Bella seguían nítidos en la mente de Alice. «¿Qué sentido tiene trabar amistad con ella?», musité súbitamente arisco. «¿Si la voy a asesinar?». Alice titubeó un segundo. «En eso tienes razón», reconoció.
Tomé la última curva a 140 kilómetros por hora y frené en seco a pocos centímetros de la pared trasera del garaje. «Que disfrutes con tu carrera», me soltó Rosalie con petulancia mientras yo bajaba del coche. Sin embargo, no salí a correr. En vez de eso, fui de casa. Los demás tenían previsto salir de casa al día siguiente, pero yo no podía permitirme estar sediento ahora mismo. Me excedí, bebiendo más de lo necesario hasta empacharme de nuevo. Un pequeño rebaño de alces y un oso negro con el que tuve la suerte de toparme en estos meses tempranos del año. Estaba tan lleno que me sentía incómodo. ¿Por qué no bastaba con eso? ¿Por qué su aroma tenía que ser más intenso que cualquier otra cosa? Y no solo su aroma, sino también lo que fuera que la hiciera tan propensa al desastre. Apenas llevaba unas semanas en Forks y ya había estado 2 veces al borde de sufrir un final violento. Por lo que yo sabía, ahora mismo podría estar de camino a una nueva sentencia de muerte. ¿Qué sería esta vez? ¿Un meteorito que se estrellase contra su tejado y la aplastara en la cama? No podía cazar más y todavía faltaban muchas horas para la salida del sol. Ahora que se me había ocurrido, no podía quitarme de la cabeza la idea del meteorito y otras catástrofes parecidas. Intentaba pensar de manera racional, considerar las nimias probabilidades contra todas las desgracias que pudiera imaginar. Pero no me servía de nada. ¿Qué posibilidades había al fin y al cabo de que la chica se hubiera mudado a un pueblo que contaba entre sus residentes fijos con un porcentaje considerable de vampiros? ¿Qué posibilidades de que atrajese a uno de ellos sin remedio? ¿Y si le sucedía algo durante la noche? ¿Y si yo acudía mañana al instituto con todos los sentidos y sentimientos enfocados en el espacio que ella debería ocupar solamente para enfrentarme a un asiento vacío? De pronto, el riesgo se me antojó inaceptable. El único modo de adquirir la seguridad de que estaba sana y salva era que hubiera alguien allí para detener el meteorito antes de que pudiera tocarla. El emocionante subidón volvió a recorrerme por dentro cuando comprendí que estaba a punto de ir en busca de la chica. Pasaba de la medianoche y en casa de Bella reinaban la oscuridad y el silencio. Su camioneta estaba aparcada junto a la acera, el coche patrulla de su padre en el patio. No percibía pensamientos conscientes en ninguna parte del vecindario. Observé la vivienda desde la negrura del bosque que la envolvía por el flanco oeste. No había indicios de ninguna clase de peligro, que no fuera yo mismo. Enfocando los sentidos, capté el sonido de 2 personas que respiraban en el interior de la casa, incluso de 2 corazones distintos. Así pues, todo iba bien. Me recosté contra el tronco de un joven abeto y me dispuse a esperar la caída de meteoritos. Por desgracia, la ociosa espera le proporcionaba libertad a mi mente para enzarzarse en toda clase de especulaciones. Como es evidente, el meteorito no era sino la metáfora de todos los improbables sucesos desafortunados que podían acontecer. Sin embargo, no todos los peligros surcarían el cielo con una brillante cola de fuego. Se me ocurrían muchos que llegarían sin avisar, amenazas que podían deslizarse inadvertidas al interior del silencioso hogar, que tal vez ya estuvieran allí dentro. Tanta preocupación era absurda. La calle carecía de conductos de gas natural, de modo que una fuga de monóxido de carbono difícilmente ocurriría. Dudaba que usaran carbón con frecuencia. La península de Olympic albergaba poca vida salvaje que se pudiera considerar peligrosa. Estando yo allí, captaría la proximidad de cualquier animal grande. No había serpientes venenosas, escorpiones o escolopendras, y tan solo unas cuantas especies de araña que en ningún caso eran mortales para un adulto sano, y que de todos modos rara vez anidaban en el interior. Era absurdo, lo sabía. Sabía que me estaba comportando de un modo irracional. Pese a todo, era presa del desasosiego. No conseguía ahuyentar las oscuras fantasías de mi mente. Si tan solo pudiera verla, echaría un vistazo más de cerca. En menos de medio segundo había cruzado el jardín y escalado la fachada. La ventana de la primera planta debía de pertenecer a un dormitorio, seguramente el principal.
Tal vez debería haber empezado por la parte trasera. Habría sido más discreto. Colgado del alero, con una mano delante de la ventana, miré a través del cristal y me quedé sin aliento. Era su habitación. Podía verla en una cama individual, con el edredón en el suelo y las sábanas retorcidas alrededor de las piernas. Estaba perfectamente bien, por supuesto, como mi parte racional ya sabía, a salvo, pero no tranquila. Mientras yo la miraba, se retorció inquieta y levantó un brazo por encima de la cabeza. No dormía con placidez, al menos no esta noche. ¿Acaso presentía el peligro que tenía cerca? Sentí repugnancia de mí mismo mientras la veía agitarse. ¿En qué me diferenciaba yo de un asqueroso mirón? No era mejor que un voyeur. Era algo muchísimo peor. Relajé las yemas de los dedos para dejarme caer al suelo. Antes, sin embargo, me permití observar su rostro una última vez. Seguía inquieta. La leve arruga que le surcaba el entrecejo estaba ahí, las comisuras de los labios hacia abajo. Los labios temblorosos se abrieron en ese momento. Vale, mamá, musitó. Bella hablaba en sueños. La curiosidad se disparó hasta vencer la repugnancia. Llevaba tanto tiempo intentando leerle la mente sin conseguirlo. El poder de atracción de esos pensamientos espontáneos e inconscientes fue demasiado poderoso. ¿Qué importancia tenían para mí? Al fin y al cabo, las reglas humanas. ¿Cuántas me saltaba a diario? Pensé en la enorme cantidad de documentos ilegales que mi familia precisaba para vivir como queríamos. Nombres e historias falsos, documentos que nos permitían asistir al instituto y un título de medicina para que Carlyle pudiera ejercer, papeles que le otorgaban a nuestro extraño grupo de adultos con edades muy similares, la categoría de familia. No serían necesarios si no hiciéramos lo posible por disfrutar periodos más o menos largos de permanencia, si no prefiriésemos tener un hogar. Y luego, por supuesto, estaba el modo en que financiábamos nuestras vidas. Las leyes relativas al uso de la información privilegiada no se aplicaban a los videntes, pero desde luego lo que hacíamos no era honrado. Y el traspaso de herencias de un hombre inventado al siguiente tampoco se podía considerar legal, por no mencionar el hecho de que todos éramos asesinos. No nos tomábamos el asesinato a la ligera, pero como es evidente, ninguno de nosotros había sido juzgado en un tribunal humano por nuestros crímenes. Los encubríamos también un delito. Entonces, ¿por qué me sentía tan culpable por una pequeña fechoría? Las leyes humanas no me afectaban, ya que aquel no era en absoluto mi primer coqueteo con el allanamiento de morada. Sabía que podía hacerlo sin peligro. El monstruo estaba intranquilo pero saciado. Guardaría una distancia segura. No le haría daño. Ella no sabría siquiera que había estado allí. Solo quería tener la certeza de que se encontraba a salvo. Los argumentos no eran sino racionalizaciones, viles excusas sopladas por el demonio en mi hombro izquierdo. Yo lo sabía, pero carecía de un ángel en el derecho. Me comportaría como la criatura de pesadilla que era. Probé la ventana, que no estaba cerrada, aunque sí atascada por falta de uso. Inspiré hondo, la última respiración mientras estuviera cerca de ella, y corrí a un lado la hoja de cristal, encogiéndome ante cada leve gemido del marco de metal. Por fin la abertura fue lo bastante grande como para que me pudiera colar al interior. «Espera, mamá», murmuró ella. «Por Scotland Road es más rápido». La habitación era pequeña, desorganizada y llena de cosas, pero limpia. Había libros amontonados en el suelo junto a su cama, con los lomos orientados hacia el otro lado, y CD con sus carátulas escampados por el suelo junto a un reproductor barato. Encima del aparato solo había un estuche transparente. Montones de papeles rodeaban un ordenador que parecía sacado de un museo dedicado a la tecnología obsoleta. Los zapatos salpicaban aquí y allá el suelo de tarima.
Ardía en deseos de leer los títulos de los libros y cedé, pero estaba decidido a no correr más riesgos. En lugar de eso, me acerqué a la vieja mecedora que había en el rincón más alejado. Mi ansiedad cedió, los pensamientos sombríos se replegaron y mi mente se despejó. ¿De verdad alguna vez la había considerado una chica mediocre? Pensé en aquel primer día y la hostilidad que me inspiraron los chicos humanos que tan fascinados estaban con ella. Y sin embargo, cuando recordé su rostro en las mentes de todos ellos en aquel entonces, no logré comprender por qué no la había considerado hermosa de inmediato. Su belleza saltaba a la vista. Ahora mismo, con el pelo enredado y salvaje en torno a su semblante pálido, enfundada en una camiseta raída y unos andrajosos pantalones de chándal, las facciones sumidas en el abandono de la inconsciencia, los labios llenos, entreabiertos, su visión me quitaba el aliento. O lo habría hecho, pensé con ironía, de haber estado respirando. No hablaba, tal vez el sueño hubiera concluido. Miré su rostro con atención e intenté pensar algún modo de hacer que el futuro fuera tolerable. No podría soportar hacerle daño. ¿Significaba eso que mi única opción era volver a marcharme? Los demás no podrían oponerse esta vez. Mi ausencia no pondría a nadie en peligro. No levantaría sospechas. Nadie la relacionaría con el accidente. Flaqueé, igual que por la tarde, y nada me pareció posible. Una pequeña araña marrón salió a rastras por la rendija del armario. Mi llegada debía de haberla perturbado. Eratigena agrestis, una araña vagabunda, un macho joven a juzgar por su tamaño, considerada peligrosa en otros tiempos. Estudios científicos más recientes habían demostrado que su veneno carecía de consecuencias para los seres humanos. Pese a todo, la picadura seguía siendo dolorosa. Alargué el dedo y la aplasté en silencio. Tal vez debería haberla dejado vivir al animal, pero la idea de que algo pudiera hacerle daño me resultaba intolerable. Y entonces, de pronto, mis pensamientos se me antojaron también intolerables. Porque podía matar hasta la última araña de su hogar, cortar las espinas de cada rosal que pudiera rozarla de algún día, impedir el paso a cada coche que se acercara zumbando a 1 kilómetro de distancia de su persona, pero nunca podría hacer nada que me convirtiera a mí en algo distinto de lo que era. Observé mi mano blanca y pétrea, tan monstruosamente inhumana, y perdí toda esperanza. No podía aspirar a competir contra los chicos humanos, tanto si despertaban su interés como si no. Yo era el villano, la pesadilla. ¿Cómo iba a verme ella de otro modo? De saber la verdad acerca de mí, no sentiría sino miedo y repulsa, como la protagonista de una película de terror. Huiría gritando horrorizada. Recordé aquel primer día en biología y comprendí que esa era exactamente la reacción que ella debería tener ante mí. Era una necedad imaginar que, de haber sido yo el que le hubiese invitado al estúpido baile, habría cancelado sus precipitados planes y aceptado. No era a mí a quien estaba destinada a darle el sí, sino a otra persona, alguien humano y cálido, y ni siquiera me podría permitir algún día, cuando ella pronunciara ese sí, perseguirlo y acabar con su vida, porque Bella se merecía a ese hombre, quien quiera que fuese, merecía felicidad y amor con la persona que escogiera, y yo tenía que hacer lo correcto ahora, por ella. No podía seguir fingiendo que solamente estaba en peligro de amarla. Al fin y al cabo, en realidad, no importaba si me quedaba o me marchaba, porque Bella jamás me vería como yo anhelaba que me viese. Jamás podría considerarme una persona merecedora de amor. ¿Puede romperse un corazón muerto y helado? Yo sentí que el mío se hacía pedazos. Edward, dijo Bella. Me quedé paralizado con la mirada clavada en sus ojos cerrados. Había despertado, me había visto, parecía dormida, y sin embargo su voz había sonado tan clara. Suspiró sin hacer ruido y volvió a revolverse en la cama hasta rodar sobre un costado, todavía completamente dormida y soñando. Edward, murmuró con suavidad, estaba soñando conmigo. ¿Puede un corazón muerto y helado volver a latir? Yo sentí que el mío estaba a punto de hacerlo. Quédate, jadeó. No te marches, por favor, no te marches. Estaba soñando conmigo y ni siquiera era una pesadilla. En sueños me pedía que me quedara a su lado.
Me esforcé en buscar las palabras capaces de nombrar los sentimientos que me inundaban, pero no había vocablo tan poderoso como para albergarlos. Durante un rato me ahogué en ellos. Cuando volví a emerger, no era el mismo hombre que había sido antes. Mi vida era una noche infinita e inmutable. Para mí, por necesidad, no cabía nada salvo tinieblas. Entonces, ¿cómo era posible que el sol estuviera saliendo en mitad de mi noche eterna? En el instante en que me convertí en vampiro, cambiando mi alma y mortalidad por la vida eterna, durante el tormentoso proceso de la transformación, mi existencia se congeló. Mi cuerpo se convirtió en algo más parecido a la piedra que a la carne, resistente e inmutable. Mi yo se paralizó también en el punto en el que estaba. Mi personalidad, mis gustos y aversiones, mis estados de ánimo y deseos, todo quedó fijado. A los demás les sucedió lo mismo. Éramos seres congelados en el tiempo. Piedra viviente. Cualquier cambio para nosotros era algo raro y permanente. Yo lo había presenciado con Carlyle y luego, pasado una década, con Rosalie. El amor los había transformado para toda la eternidad, de un modo que nunca se disiparía. Habían transcurrido más de 80 años desde que Carlyle conoció a Esme, y sin embargo él todavía la miraba con los ojos asombrados del primer amor. Para ellos eso nunca cambiaría. Y lo mismo me ocurriría a mí por toda la eternidad. Siempre amaría a esta frágil humana durante el resto de mi existencia ilimitada. Observé su cara inconsciente y noté cómo el amor por ella se asentaba en cada parte de mi pétreo cuerpo. Ella dormía más plácidamente ahora, con una sonrisa incipiente en los labios. Empecé a maquinar. La amaba, de modo que trataría de reunir las fuerzas necesarias para separarme de ella. Era consciente de que ahora no contaba con ellas. Tendría que trabajar con ahínco en eso, pero tal vez fuera también lo bastante fuerte como para burlar el futuro de otra manera. Alice había atisbado tan solo 2 posibles futuros para ella, y ahora yo comprendía ambos. Amarla no me impediría acabar con su vida, si me permitía cometer algún error. Sin embargo, en este momento no notaba la presencia del monstruo en mi interior. No podía encontrarlo. Puede que el amor lo hubiera silenciado para siempre. Si la mataba ahora, no sería un acto voluntario, tan solo un horrible accidente. Tendría que proceder con extrema cautela. Nunca jamás podría bajar la guardia. Tendría que controlar cada una de mis inhalaciones. Debería guardar una distancia prudente en todo momento. No cometería errores. Comprendí por fin el segundo futuro, la visión que tanto me había perturbado. ¿Qué derroteros podían tomar los acontecimientos para que Bella acabara siendo prisionera de esta perpetua vida a medias? Ahora devastado por el deseo de tenerla, entendía cómo podría llegar en un acto de imperdonable egoísmo a pedirle ese favor a mi padre, suplicarle que le arrebatara la vida y el alma para que yo pudiera conservarla a mi lado por siempre. Ella merecía algo mejor. Sin embargo, atisbé un futuro más, un camino exiguo como una cuerda floja que tal vez fuese capaz de recorrer si lograba mantener el equilibrio. ¿Podría hacerlo? ¿Estar con ella sin que tuviese que sacrificar su humanidad? Con deliberación bloqueé todos los músculos de mi cuerpo y en esa inmovilidad absoluta inspiré a fondo una bocanada de aire, luego otra y otra más, de tal modo que su aroma me recorriese por dentro como una llamarada. Su perfume inundaba la habitación, su fragancia estaba impregnada en cada una de las superficies. Me mareé de dolor, pero luché contra el vértigo. Tendría que acostumbrarme a esto si de verdad estaba decidido a pasar tiempo con ella. Otra respiración, honda y ardiente. La contemplé mientras dormía hasta que el sol asomó tras las nubes del este sin dejar de maquinar y respirar. Cuando llegué a casa, los demás acababan de salir hacia el instituto. Yo me cambié de ropa a toda prisa al tiempo que me aseguraba de eludir la mirada inquisitiva de Esme. Había advertido el brillo febril de mi rostro, y eso le suscitaba preocupación y alivio a partes iguales. Mi larga inmersión en la melancolía le había provocado un gran dolor, y se alegraba de que al parecer aquello hubiera llegado a su fin.
Corrí hasta el instituto y conseguí llegar pocos segundos después que mis hermanos. No se volvieron a mirar, si bien Alice al menos debía de saber que yo acechaba entre los frondosos bosques de las inmediaciones. Aguardé a que no hubiera nadie mirando y salí caminando tranquilamente entre los árboles al aparcamiento rebosante de coches. Cuando oí la camioneta de Bella traquetear por el desvío, me detuve detrás de un Chevrolet Suburban, desde donde podía observar sin ser visto. Se internó en el aparcamiento y fulminó mi Volvo con la mirada un largo instante antes de estacionar en una de las plazas más alejadas con el ceño fruncido. Fue raro recordar que seguramente seguía enfadada conmigo, y con razón. Tuve ganas de reír o de morirme allí mismo. Todos mis planes y maquinaciones serían irrelevantes si yo le era indiferente, ¿verdad? Su sueño bien podía haber versado sobre algo del todo aleatorio. Yo solo era un necio arrogante. Bueno, en caso de que no se sintiera atraída por mí, tanto mejor para ella. Eso no me impediría tratar de acercarme. Ahora bien, aceptaría su negativa. Se lo debía, le debía más. Le debía la verdad que no se me permitía revelarle, de modo que le ofrecería tanta veracidad como pudiera. Intentaría advertirla, y cuando ella me confirmase que yo no era el escogido, me marcharía. Avancé en silencio, mientras meditaba cuál sería el mejor modo de abordarla. Me lo puso fácil. Cuando bajó de la camioneta, la llave se le escurrió entre los dedos y fue a parar a un gran charco. Se agachó a recogerla, pero yo me adelanté a recuperarla antes de que hundiera los dedos en el agua helada. Me recliné contra la camioneta, mientras ella se erguía con brusquedad sobresaltada. «¿Cómo lo haces?», me preguntó. Sí, seguía enfadada. Le tendí la llave. ¿Hacer qué? Ella alargó la mano y dejé caer el objeto en su palma. Respiré profundamente para inhalar su aroma. Aparecer del aire, aclaró. Bella, no es culpa mía que seas excepcionalmente despistada. Era un comentario sarcástico, casi una broma. ¿Acaso había algo que se le pasara por alto? ¿Se percató de que mi voz envolvía su nombre como una caricia? Me fulminó con la mirada, reticente a reírme la gracia. Su pulso se aceleró. ¿De rabia? ¿De miedo? Pasado un momento bajó la vista. ¿A qué vino a taponarme el paso ayer?, preguntó sin mirarme a los ojos. Se suponía que ibas a fingir que yo no existía, no a irritarme hasta acabar conmigo. Seguía muy enfadada. Requería cierto esfuerzo por mi parte reconducir la situación con ella. Recordé mi decisión de mostrarme sincero. Eso fue culpa de Tyler, no mía. Tenía que darle su oportunidad. Se me escapó la risa al recordar la expresión de Bella. No pude evitarlo. Precisaba tanta concentración para mantenerla a salvo, para controlar mis reacciones físicas a su persona, que apenas me quedaban recursos para dominar mis emociones. «Tú», me acusó con voz ahogada y a continuación echó a andar, al parecer demasiado furiosa para terminar la frase. Ahí estaba, la misma expresión de ayer. Contuve otra carcajada. No quería echar más leña al fuego. No finjo que no existas, añadí. Me pareció adecuado darle a mi voz un tono desenfadado, burlón. No quería asustarla más. Debía esconder la profundidad de mis sentimientos, aligerar el ambiente. Entonces, ¿sí que quieres irritarme hasta acabar conmigo, dado que la furgoneta de Tyler no lo consiguió? Un destello de rabia latió en mi interior. ¿Cómo era posible que pensara eso? No tenía razones para sentirme tan ofendido. Bella desconocía los esfuerzos que había dedicado a mantenerla viva. No sabía que me había enfrentado a mi familia por ella, ni la transformación que se había obrado en mí la noche anterior. Pero estaba enfadado a pesar de todo. Emoción mal gestionada. Bella, eres totalmente absurda, le espeté. Se sonrojó y me dio la espalda. Empezó a alejarse. Sentí remordimientos. Mi ira no estaba justificada. Espera, le supliqué. No se detuvo, así que la seguí. Lo siento, he sido descortés. No estoy diciendo que no sea cierto. Realmente era absurdo imaginar que yo tuviera intención de perjudicarla del modo que fuera. Pero de todos modos, no ha sido de buena educación. ¿Por qué no me dejas sola? ¿Era esta mi negativa? ¿Era eso lo que ella quería? ¿Mi nombre en su sueño carecía de trascendencia?
Recordaba a la perfección el tono de su voz, la expresión de su rostro mientras pedía que me quedara. Pero si su respuesta ahora era un no, bueno, pues que así fuera. Ya sabía lo que debía hacer. Aligera el ambiente, me recordé. Esta podía ser la última vez que la viera, y de ser el caso, quería separarme de ella sin remordimientos, así que fingiría ser un chico humano normal y corriente. Lo que es más importante, le daría elección y luego aceptaría su respuesta. Quería pedirte algo, pero me has desviado del tema. Se me acababa de ocurrir una posibilidad interesante y me reí por lo bajo. ¿Tienes un trastorno de personalidad múltiple?, me preguntó. Eso debía de parecer desde fuera. Mi estado de ánimo fluctuaba a su antojo, con tantas emociones nuevas como me embargaban. Y lo vuelves a hacer, protesté. Suspiró. Vale. Entonces, ¿qué me querías pedir? Me preguntaba si el sábado de la próxima semana. Una expresión de estupor asomó a su rostro y tuve que reprimir otra carcajada. Ya sabes, el día del baile de primavera, me interrumpió a media frase, ahora sosteniendo mi mirada. ¿Intenta ser gracioso? Por favor, ¿vas a dejarme terminar? Aguardó en silencio, mordiéndose el labio inferior. La imagen me distrajo un instante. Reacciones extrañas, desconocidas, aletearon en las profundidades de mi olvidado corazón humano. Traté de ahuyentarlas para poder representar mi papel. Te he escuchado decir que vas a ir a Seattle ese día y me preguntaba si querrías dar un paseo. Me ofrecí. Había concluido que en lugar de limitarme a conocer sus planes, podía compartirlos, si es que me respondía con un sí. Me miró estupefacta. ¿Qué? ¿Quieres dar un paseo hasta Seattle? A solas en un coche con ella. La mera idea me abrazó la garganta. Inspiré profundamente. Acostúmbrate. ¿Con quién?, preguntó desconcertada. Conmigo, obviamente, respondí despacio. ¿Por qué? Tanto le extrañaba que quisiera pasar un rato en su compañía. Bella debía de haber asignado el peor significado posible a mi conducta anterior. Bueno, dije en el tono más desenfadado que pude adoptar. Planeaba ir a Seattle en las próximas semanas y, para ser honesto, no estoy seguro de que tu camioneta lo pueda conseguir. Me parecía más seguro mantener el tono jocoso que ponerme demasiado serio. Mi coche va perfectamente. Muchísimas gracias por tu preocupación, replicó con la misma voz cargada de sorpresa. Echó a andar de nuevo. Yo caminé a su lado. No era un rechazo explícito, pero casi. ¿Se estaba mostrando educada? ¿Puede llegar gastando un solo depósito de gasolina? No veo que sea de tu incumbencia. El pulso se le había acelerado de nuevo. Su aliento surgía ahora con más rapidez. Yo había pensado que el tono burlón la tranquilizaría, pero puede que le estuviera asustando otra vez. El despilfarro de recursos limitados es asunto de todos. A mis oídos, el comentario sonó espontáneo y normal, pero no podía saber si ella lo había interpretado así. Su silencio mental siempre me descolocaba. De verdad, Edward, no te sigo. Creía que no querías ser amigo mío. Me atravesó un escalofrío cuando pronunció mi nombre y me sentí trasladado de vuelta a su dormitorio, al instante en que pronunció mi nombre en sueños y me pidió que me quedara. Ansié poder vivir en ese momento por siempre. Sin embargo, por ahora, debía aferrarme a la sinceridad. Dije que sería mejor que no lo fuéramos, no que no lo deseara. Vaya, gracias, eso lo aclara todo, replicó con sarcasmo. Se detuvo bajo el alero del tejado de la cafetería y de nuevo me sostuvo la mirada. Se le alteró el pulso. ¿De miedo o de ira? Escogí las palabras con cuidado. Necesitaba que lo entendiera, que comprendiera que debía rechazarme por su propio bien. Sería más prudente para ti que no fueras mi amiga. Sumido en las profundidades de esos ojos color chocolate fundido, mis dedos se soltaron del concepto aligerar. Pero me he cansado de alejarme de ti, Bella. Tuve la sensación de que las palabras incendiaban el camino a mi boca. Se le cortó el aliento y en el instante que tardó su respiración en reanudarse, entré en pánico. Ahora sí, le había asustado de verdad, ¿no? Tanto mejor. Obtendría mi no y trataría de sobrellevarlo. ¿Me acompañarás a Seattle?,
Pregunté sin más rodeos. Asintió con el corazón desbocado. Sí, me había dado el sí a mí. En ese momento noté el embate de mi conciencia. ¿Qué precio tendría que pagar Bella por ello? Deberías alejarte de mí de veras, le advertí. ¿Me haría caso? ¿Escaparía del futuro con el que yo la amenazaba? ¿Podía hacer algo yo para rescatarla de mí mismo? Aligera el ambiente, me grité. Te veré en clase. Y al instante recordé que eso no sucedería. Hasta ese punto, su presencia me impedía pensar. Tuve que concentrarme a fondo para no echar a correr conforme me alejaba.